¿Qué es el derecho laboral? Con el tema del derecho en particular o en sentido general, la gente siempre tiende a pensar que solamente los abogados pues pueden conocer de estos temas, y es importante resaltar que todo dominicano debe conocer no solamente sobre el derecho laboral, sino también sobre la Ley de Seguridad Social. Entonces, para hablar del derecho laboral tendríamos que mencionar la Ley 1692, que fue promulgada el 29 de mayo del 1992, y esta es la que regula. Entonces, el derecho laboral es lo que regula las relaciones que existen entre empleados y entre empleadores y trabajadores. Para regular esa relación que existe entre esos dos personajes, esa rama del derecho es la que se encarga de esa parte. En ese sentido, sabemos que el empleador tiene compromisos y tiene responsabilidades con el empleado. Ahora, yo como empleado, ¿cuáles son mis deberes? Bueno, dentro de los deberes, según lo que establece el Código Laboral, se encuentra obviamente respetar implícitamente el contrato laboral que ha sido firmado previamente con conocimiento de ambas partes. También está cumplir con las funciones a las que ha sido asignado, para las que fue contratado, cumplir con el horario, obviamente reglamental, sin exceder lo que establece la ley, que son 44 horas a la semana, y ya partiendo de ahí pues se tomarían las horas extras y horas extraordinarias, y obviamente cumplir con las políticas internas de la empresa. Es importante resaltar, en cuanto al derecho laboral, como dije al principio, regula esa relación, pero cada empresa tiene políticas internas que son explicadas al momento de firmar un contrato laboral. Entonces, dentro de esas obligaciones que tiene o ese deber que tiene el empleado, se encuentran esas políticas, también respetarlas. Bueno, hay un detalle, licenciada, y es que he visto personas quejándose de que su compromiso de labor son 44 horas a la semana. Sin embargo, en la empresa donde trabajan le asignan horas extras de trabajo, pero no se lo pagan. En ese sentido, ¿qué obligaciones entonces tiene el empleador con ese empleado que está en esas condiciones? Bueno, el Código Laboral realmente hace mucho énfasis en que el contrato laboral sea implícitamente escrito para evitar cualquier tipo de confusión. Obviamente, dentro de los contratos laborales, por lo general las empresas siempre se cuidan mucho en ese aspecto, y lo que hacen es que establecen que alguna cláusula dentro de ese contrato que de cierto modo obligue al trabajador a que pueda ser flexible en cuanto a algunos horarios. Dentro de las políticas de la empresa muchas veces no se encuentra el cálculo de las horas extras, sino más bien que se apela a la conciencia y al compromiso, sentido de pertenencia de ese empleador para con esa empresa. Entonces, siempre es importante ver cuáles fueron las condiciones bajo las que el empleado firmó ese contrato y qué establece el contrato per se. Por eso hay personas que luego de que firman un contrato, si no lo leen, pues entonces llegan las quejas. Cuando se dan esos conflictos entre empleados y empleadores, en este caso, el Ministerio de Trabajo, ¿qué papel juega en ese sentido? Bueno, el Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de ser mediadora en estas situaciones. Es mediadora y también funge como inspectora de los procesos y de la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Entonces, siempre que haya cualquier tipo de situación, ojo, que no se pueda manejar a lo interno de la empresa, porque no es que cualquier tema que se dé de desacuerdo hay que llevarlo al Ministerio de Trabajo. Hay situaciones que obviamente trabajándolas con el equipo encargado de esa institución, pues se pueden arreglar sin tener que llegar al Ministerio de Trabajo. Pero la función principal del Ministerio de Trabajo es mediar y sobre todo inspeccionar que las condiciones laborales sean las más justas, tanto para el empleador como para el empleado. Es común escuchar personas que dicen que cuando se trata de un pleito o un conflicto, vamos a decir, entre empleador y empleado, el empleado siempre sale perdiendo porque el Ministerio de Trabajo se va a favor del empleador. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, esta parte va a depender mucho del conocimiento que tenga el empleado sobre el Código Laboral. Por eso, cuando iniciamos esta conversación, pues hice énfasis en que todo dominicano debe conocer sobre el Código Laboral implícitamente y sobre la Ley de Derecho, a la Seguridad Social. 8701, Ley de Seguridad Social, y Ley 1692, que es la que regula el derecho laboral aquí en nuestro país. Entonces, partiendo de ese punto,
es importante que se conozcan estas leyes, que las personas puedan tener acceso a ellas, porque lo tienen, están en todos los supermercados, la pueden encontrar de forma digital también. ¿Para qué? Para que de esa forma puedan conocer cuáles son los derechos que tienen y obviamente siempre leer el contrato laboral. Si leen el contrato laboral antes de firmarlo, pueden hacer cualquier tipo de sugerencia sobre cambios de los que ellos no estén de acuerdo y entonces en esa parte yo creo que el conocimiento, como dicen por ahí, es poder. Si el empleado conoce sobre el derecho laboral y sobre el código laboral implícitamente, y tiene pruebas contundentes, evidencia sólida que puedan pues refutar cualquier situación que se haya dado en la empresa, pues no hay una razón de por qué no tenga que ganar, por decirlo de alguna forma. Cuando se va a firmar un contrato de trabajo, ¿qué elementos importantes no pueden faltar en un contrato? Bueno, en el contrato de trabajo lo principal que no debe faltar son los personajes principales. Obviamente el nombre completo, todos los datos del empleado, los datos del empleador. Debe ahí también estar implícitamente cuáles serán las obligaciones y cuáles serán las funciones de ese empleado dentro de la empresa, el horario, el salario que va a devengar ese empleado, también cuáles van a ser las obligaciones del empleador para con el empleado. Entonces, todos esos puntos deben estar ahí. ¿Cuáles serán los beneficios de los que va a gozar el empleado durante esté ejerciendo esas funciones dentro de esa empresa? Y siempre tomar en cuenta que hay que leer para conocer todos esos elementos dentro de ese contrato y así evitar pues que se esté violando algunos de los estatutos que ya han sido emitidos en el Código Laboral. Una empresa que se preste a contratar personas ilegal o indocumentadas, ¿tiene alguna consecuencia en términos legales? Sí, claro que sí. De hecho, está implícitamente prohibido por la Ley General de Migración, en su artículo 135, que se contraten personas con estatus migratorio irregular. Eso puede llevar a sanciones económicas, también a sanciones legalmente e incluso puede llevar a que se cierre el establecimiento si es reincidente. Va a depender mucho de la gravedad en la que haya incurrido la empresa a través de esa contratación. Y eso es un tema muy delicado porque muchas veces las personas acceden a ser contratados aún no teniendo documentos o aceptan algún tipo de condiciones irregulares y es partiendo desde la necesidad que tienen. Entonces, cuando una persona es contratada de forma con un estatus migratorio irregular, pues se expone a no tener ningún tipo de beneficio porque la ley no lo puede amparar. Entonces, puede obviamente perder derechos de la seguridad social, riesgo laboral, es decir, es una persona que totalmente desconocida para el sistema de seguridad dominicano y también para la ley de derecho laboral. Hablando de eso, ¿qué sucede entonces si un empleado no tiene un contrato escrito, pero lleva tiempo trabajando en una empresa? A la hora de salir, ¿pierde sus derechos por no haber firmado un contrato al inicio? No, claro que no. De hecho, el Código Laboral establece que existen tipos de contrato, pero también las formas en las que puede ser este contrato. Y el contrato puede ser tanto escrito como verbal. Obviamente siempre hacemos énfasis en que sea escrito para evitar confusiones y conflictos a futuro, pero siempre y cuando existe evidencia sólida que pueda corroborar que esa persona ha estado laborando en esa empresa, ya sea a través de fotografías, incluso la ley también considera que si existen testigos que puedan corroborar de que esa persona estuvo laborando ahí, claro que no pierde sus derechos. Siempre que haya una actividad y que se dé una relación de subordinación, es decir, yo estoy ejerciendo una función y tengo una persona que es quien manda sobre mí, por lo menos en el ámbito laboral, entonces se habla de subordinación. Y si hay esa relación de subordinación, pues es una función laboral y es un trabajo. ¿Es lo mismo ser empleado o ser contratista independiente o qué derecho le asiste a cada uno? Bueno, no es lo mismo, porque un empleado, como dije recientemente, ejerce una función bajo una condición de subordinación. Aparte de que hay muchos aspectos, como por ejemplo el salario fijo que tiene
del que goza un empleado. También está el tema de tener derecho a la regalía pascual, vacaciones y demás. En el caso de los contratistas independientes, nacen y llegan a la empresa fruto de una necesidad momentánea que tiene la empresa. Entonces, la empresa contrata sus servicios, muchas veces no mediante ningún tipo de contrato escrito, contrata sus servicios para resolver esa situación que tiene en el momento y listo. Pero el contratista independiente no tiene ni obligación de cumplir con un horario, no devenga un salario fijo, más bien es el valor que tenga o lo que valga el servicio prestado. Entonces, esas son las diferencias, no son lo mismo. Obviamente, el empleado trabaja bajo una condición de subordinación y devenga un salario fijo, por ponerlo de la manera más fácil. Mientras que el contratista, pues, brinda un servicio de forma general y la empresa en ese momento tiene la necesidad y adquiere esos servicios. En cuanto a lo que tiene que ver con beneficios, ¿cuáles son los beneficios básicos que debe recibir cada empleado que está establecido por ley? Esa parte la vemos mucho en las vacantes, beneficios de ley, cuando uno está buscando trabajo y demás. Entonces, dentro de esos beneficios de ley, la gente siempre piensa que solamente es tener derecho a la seguridad social y no necesariamente. También está la parte de tener derecho a la regalía pascual, derecho a sus vacaciones, derecho a licencias médicas, tanto de maternidad como de paternidad. Entonces, esos son derechos que también el empleado puede tener y de los que puede gozar. También está el hecho de las bonificaciones y demás incentivos. Si la empresa pues trabaja con las políticas internas de la empresa, si consideran o si se manejan de esa forma, pues también entran dentro de los beneficios establecidos por el Código Laboral. Si yo trabajo en alguna empresa por varios años y llega un momento que me van a desvincular, ya sea que yo tenía contrato escrito o no, pero a la hora de desvincularme no quieren darme mis prestaciones laborales, ¿qué puedo hacer yo en este caso como empleado para poder conseguir mis prestaciones? Bueno, en este caso lo que manda es de la institución que hablábamos anteriormente, que es el Ministerio de Trabajo. Acudir al Ministerio de Trabajo. En ese caso, implícitamente sí es necesario pues ver cuáles fueron las condiciones que se prestaron, porque obviamente, como hablábamos ahorita, el Ministerio de Trabajo, su función es mediar e inspeccionar, ¿verdad? Cuáles son los procesos que se están dando en la relación laboral entre el empleador y el empleado. Entonces, partiendo desde ese punto, obviamente, inmediatamente vaya un empleado y diga, bueno, mire, a mí me cancelaron, pero no me quieren dar mis prestaciones laborales. Entonces, el Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es investigar qué fue lo que pasó, porque no se puede quedar con una sola campana, tiene que escuchar ambas partes. Entonces, partiendo de la situación que se haya dado y de manera objetiva, pues obviamente si le corresponde por ley y no ha pasado ninguna situación que exima al empleador de pagar prestaciones laborales, es decir, por ejemplo, en el caso de que sea un despido justificado, pues entonces ahí no le tocarían sus prestaciones. Pero sí se corrobora. Bien, permítame interrumpir ahí en este punto, porque usted habla de un despido justificado. En este caso, ¿cuáles serían las causas que justifiquen un despido? Bueno, se dan muchos casos. Dentro de los principales que podemos ver es cuando faltan a las políticas internas de la empresa, dígase que no cumple con los horarios, dentro de eso también que no está cumpliendo con sus funciones para las que ha sido contratado. También está la ausencia 3 días consecutivos, que se considera abandono de trabajo. Entonces, también está el tema del robo, que se da mucho en algunas empresas, el tema del robo, manejo ilícito de los fondos, inadecuado. Entonces, esas son causas justificables. Ahora bien, si dentro de ese espectro no hay causa justificable y el Ministerio de Trabajo llega a ver al consenso de que no fue una causa justificable, pues obviamente el empleador tiene el deber de pagar las prestaciones laborales.